Ya, buenas tardes. Bueno, la idea es explicar este ejercicio de acá de la prueba, el cual corresponde a aplicar la segunda aproximación en donde tenemos que determinar la corriente y el voltaje de cada resistencia. ¿Ya? La segunda aproximación está presente en la guía de diodos, ¿ya? En la página 14, en la última página, aparecen estos dibujos de acá, en donde explica las tres aproximaciones del diodo. En la En la primera aproximación, por ejemplo, nos encontramos con que eh, el diodo se comporta como un diodo ideal, que es básicamente no otra cosa sino que un puente. ¿Ya? Esta es la primera aproximación. En la segunda aproximación tenemos que el diodo se comporta como un puente, como acá figura, y además como una fuente de tensión cuyo voltaje va a estar determinado por el material. Por ejemplo, para el silicio va a ser de 0.7 volt, para el germanio va a ser de 0.3 volt, por mencionar los más comunes. ¿Ya? Y en la tercera aproximación, la número 3, el diodo se va a comportar como si fuese una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Ya? Una resistencia RB que debe ser explicada o dada de manera explícita en el ejercicio. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir acá a este ejercicio que era el que estaba presente en la prueba. Una fuente de 12 volt, una resistencia de 2 kilos y una resistencia de 1 kilo. Entonces tenemos una fuente de poder, una resistencia de 2 kilos, un diodo polarizado de manera directa, ¿ya? Y una resistencia de 1 kilo. Y si se fijan, esto está conectado a tierra y esto está conectado a tierra, que en definitiva es lo mismo que dibujar una línea ahí que los une estos dos puntos, porque tierra es el mismo punto. Y esto es de 12 volts. ¿Cómo? Bueno, y lo que nos piden, los datos que nos dan, que es la segunda aproximación, y nos piden la corriente y el voltaje de la R1 y el voltaje de la R2. ¿Ya? Entonces, para poder calcular la corriente, tenemos que hacer la aproximación número 2, la que está acá, del diodo. Entonces, lo que vamos a hacer para poder llevarlo a cabo es borrar el diodo. ¿Ya? Borramos el diodo y este circuito va a ser equivalente a un puente cerrado más una fuente de poder. Nos especifican que, si mal no recuerdo, nos especifican que el diodo es de... Bueno, según la segunda aproximación, se considera el diodo como una resistencia de 0,7. Se va a considerar un diodo de silicio. ¿Ya? Eh, Eso creo que el profe lo explicó eh, en la misma prueba. Entonces acá tenemos que esta fuente va a ser de 0.7 volts. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este ejercicio tenemos que aplicar la ley de Ohm, en donde la ley de Ohm indica que la corriente, es lo primero que vamos a encontrar, la corriente, va a ser igual al voltaje partido por la resistencia de esta malla. Esto es una malla porque hay componentes que están en serie uno con otro y no hay nada entre medio. ¿Ya? Es una sola malla. Y además, en una sola malla es una sola la corriente que recorre toda la malla. Y esa es la corriente que vamos a encontrar. Entonces tenemos que declarar todos los voltajes que están en esta malla. Tenemos acá los 12 volts, ¿ya? En donde el positivo está aquí, el negativo está acá, ¿ya? Si seguimos el flujo de corriente entra por negativo, sale por positivo, pero acá entra por positivo porque es un diodo en polarización directa y la fuente para la aproximación número 2 indica que el diodo queda representado por una fuente en donde el positivo está en esta posición, positivo y negativo, así.
Si el diodo está dibujado así, la fuente queda con el positivo acá y el negativo acá. Evidentemente, si el diodo estuviese dibujado así, el positivo quedaría acá, ¿ya? En este caso el positivo queda acá, pero acá fíjense que acá la corriente sale por positivo, pero acá la corriente sale por negativo. Entonces esta fuente es negativa. Entonces serían los 12 volt positivos de la fuente menos los 0.7. ¿Ya? Otra forma de encontrar también esto es, y de manera más simple para no enredarlos, es simplemente la sumatoria, eh, o perdón, simplemente como las fuentes están contrarias la una de la otra, es la diferencia de las fuentes, conservando el signo de mayor eh, valor. Entonces sería 12 menos 0,7 y se conserva el signo de la de mayor, que en este caso sería el positivo del 12. Dividió, esas son las fuentes de tensión. Dividía la resistencia y acá tenemos la resistencia, la sumatoria de la resistencia de 2 kilos y de 1 kilo. Entonces tenemos 2000 ohm más 1000 ohm. Esto lo podemos resolver de manera directa o de manera parcial. ¿Cómo sería de manera parcial? Serían los 12 menos 0.7, eso nos da 11.3 volt. Y acá tenemos los 2000 más los 1000 que serían 3000. ¿Ya? Y 11.3 dividido 3000 nos da, bueno, en la calculadora probablemente le salga 3.766 elevado o multiplicado por 10 elevado a menos 3, lo que sería 0.00376. ¿Ya? Esto es en amper. Entonces esa es la corriente total. Ahora, para calcular el voltaje en la resistencia 1, no aplicando ley de Ohm, no es más que la corriente que circula por la resistencia 1 multiplicada por la misma resistencia 1. Entonces acá sería los 0.00376 multiplicado por los 2000 de la resistencia, ¿cierto? Entonces sería 0.00376 multiplicado por 2000 y eso nos da 7.52. Eso es la BR1. Y para la BR2 es la misma corriente multiplicada por R2. Y eso nos queda que son los 0.00376, que son los de acá, los que habíamos calculado la corriente, multiplicado por los 1000 ohm. Entonces 0.00376 por 1000, eso nos da 3.76. Para comprobar, sumamos los dos voltajes y nos tiene que dar lo más cercano a este voltaje de acá. ¿Ya? Sumamos eso que nos dio, los 3.76 más los 7.52 y nos da 11.28. Entonces la sumatoria de los dos voltajes nos da 11.28, que es muy similar a los 11.3 que nos dio el voltaje de acá. ¿Ya? Esa sería la explicación de este circuito. Insisto, los valores para que el desarrollo del ejercicio sean similares a esto están dados por la descripción de la malla y porque se entiende que en el ejercicio era aproximación 2, que es la que está acá. ¿Ya? Eso sería.